La peor inflación en la historia reciente de América Latina, después de la que se vive actualmente en Venezuela, se registró en Perú en 1990 con un alza de los precios de más de 50% durante al menos 30 días seguidos. Durante el gobierno de Alan García, la inflación acumulada llegó a 2.178,49%, cifra que parece increíble comparada con el 3,23% de la inflación que se registró en el 2016 o con el 1,01% con el que se cerró el primer trimestre de este año, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Desabastecimiento y largas colas. Para conseguir los productos básicos son gran parte de los recuerdos de los peruanos que tienen más de 35 años. Además, el INTI, moneda que circulaba efímeramente entre 1985 y 1991, fue reemplazada por el nuevo sol, que equivalía a 1.000.000 de INTIs. La BBC explica uno de los objetivos que se planteó García al tomar posesión del cargo en julio de 1985. Fue el control de la inflación y la reactivación del aparato productivo. Es así como tomó la decisión de aumentar los precios de los combustibles y de algunos productos de primera necesidad. El aumento de los precios lo compensó el gobierno con subsidios estatales, para paliar el impacto de los incrementos. La gasolina había subido en 30%, la electricidad en 12% y los alimentos como la leche y el maíz y el arroz en porcentajes similares. Pero pronto el desequilibrio comercial dio origen a una disminución de las reservas, por lo que al Estado le empezó a faltar dinero para los subsidios. Por ello, empezaron a imprimir más dinero, ampliar los subsidios y, por ende, aumentar la demanda, lo que dio origen a un aumento de inflación. Al mismo tiempo, el gobierno ordenó un aumento de salarios. A pesar de todas las medidas que el gobierno tomó para intentar mejorar la crisis y reducir la hiperinflación, algunos de estos cambios causaron lo opuesto, poniendo al país en una peor situación. En desesperación, el gobierno pidió préstamos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, quienes no acudieron al préstamo debido a que el gobierno les debía millones de dólares. Gustavo Saberbein, ministro de Economía de aquel entonces, y su equipo intentaron persuadir a Alan García acerca de la necesidad de un shock ortodoxo, un cambio fuera de lo común, que tendría como objetivo lograr un déficit cero. En aquel entonces Perú se encontraba en un déficit fiscal y comercial, mediante impuestos muy altos y la eliminación de subsidios. Sin embargo, el presidente, temiendo las consecuencias políticas que traería ese plan, simplemente no acudió. Intentó realizar planes para reducir la inflación, como el Plan Cero, aunque terminaron haciendo lo opuesto. Hasta ese momento, en 1988, Perú tenía una deuda de 600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y 400 millones al Banco Mundial. Incluso en septiembre de ese año, los precios subieron en 114%, llegando a la hiperinflación. Este mes fue el de mayor inflación en todo el gobierno de García. Era todo un caos en el país. Parecía imposible recuperarse de esta crisis, probablemente la peor de la historia del Perú. Entre 1988 y 1989, la inflación incrementó en un 4.497,3%. El gobierno pensó que podría manejar todo lo financiero y así poder estabilizar la economía, pero cometieron un grave error al intentar nacionalizar la banca. Todos los bancos, empresas extranjeras se enteraron de la estatización y se retiraron del país, eliminando la inversión extranjera. Y por eso, los cambios que se dieron no fueron los apropiados para solucionar la crisis. Pero ya en 1990, el nuevo ministro de Economía, César Vázquez Bazán, el país se recuperó levemente de la crisis y la inflación bajó ligeramente. Sin embargo, aún no se había solucionado todos los problemas.